El Mercedes negro se detuvo frente al convento de Santa Clara, y María Elena, una niña de apenas 9 años, observaba con ojos llenos de lágrimas el edificio de piedra que se alzaba ante ella como una fortaleza impenetrable. Su padre, don Alejandro Mendoza, un terrateniente de inmensa fortuna, descendió del vehículo sin dirigirle siquiera una mirada. El aire frío de aquel octubre de 1965 le cortaba la piel, pero el frío que sentía en el corazón era mucho más intenso. Durante todo el camino desde la hacienda familiar hasta aquel lugar perdido en las montañas de Bogotá, María Elena había esperado que su padre le explicara qué estaba sucediendo. Pero don Alejandro había permanecido en silencio, con esa expresión de piedra que ella conocía tan bien, la misma que había adoptado desde la muerte de su madre, Carmen, 6 meses atrás. «Baja», le ordenó con voz seca, como si fuera una orden que daba a sus peones. María Elena tembló, no solo por el frío, sino por el terror que le producía la frialdad de aquel hombre que una vez había sido su protector. Sus pequeñas manos se aferraron al rosario de perlas que su madre le había regalado en su último cumpleaños, el único recuerdo tangible de la mujer que había llenado su vida de amor y ternura. La Madre Superior, una mujer de rostro severo enmarcado por el hábito negro, recibió a don Alejandro con una reverencia que hablaba del poder e influencia de aquel hombre. María Elena escuchó fragmentos de la conversación, indefinidamente, sin visitas, disciplina estricta. Cada palabra era como una puñalada en su pequeño corazón. «Será mejor para ti», fueron las únicas palabras que su padre le dirigió antes de subir nuevamente al Mercedes y desaparecer por el sendero serpenteante, dejando tras de sí solo el eco del motor y una nube de polvo que se desvanecía lentamente en el aire de la tarde. María Elena se quedó de pie en el patio de piedra del convento, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Las campanas de la capilla comenzaron a repicar, marcando las 6 de la tarde, y ese sonido se grabó en su memoria como el momento en que su infancia murió para siempre. El convento de Santa Clara no era exactamente un orfanato, sino un internado para niñas de familias acomodadas que, por diversas razones, no podían o no querían hacerse cargo de sus hijas. Las monjas, aunque estrictas, no eran crueles, pero el ambiente era frío, disciplinado, desprovisto del calor humano que María Elena tanto necesitaba. Las otras niñas, algunas tan jóvenes como ella, otras ya adolescentes, habían creado su propia jerarquía social. María Elena, con sus vestidos de terciopelo y sus zapatos de charol, era vista como la niña rica que había sido castigada por algún pecado imperdonable. Las burlas no tardaron en llegar. «¿Qué hiciste para que tu padre te odiara tanto? Seguro mataste a tu madre. Los ricos también abandonan a sus hijas». Cada noche, acostada en su estrecha cama del dormitorio común, María Elena lloraba en silencio, ahogando sus sollozos en la almohada para no despertar a las otras niñas. El rosario de su madre era su único consuelo, y mientras pasaba las cuentas entre sus dedos, susurraba oraciones que su madre le había enseñado, esperando que de alguna manera, desde el cielo, Carmen pudiera escucharla y enviarle una señal de que todo estaría bien. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y María Elena se fue cerrando cada vez más en sí misma. Encontró refugio en el pequeño jardín del convento, donde crecían rosas blancas que las monjas cuidaban con esmero. Allí, sentada en un banco de piedra, pasaba horas dibujando en un cuaderno gastado, creando mundos imaginarios donde tenía una familia que la amaba. El invierno de 1965 fue particularmente crudo en las montañas. La nieve cubrió el convento como un manto blanco, y las rosas del jardín se marchitaron, dejando solo tallos desnudos que se alzaban hacia el cielo gris como brazos suplicantes. María Elena veía en esas rosas una metáfora de su propia vida, algo hermoso que había sido destruido por el frío y el abandono. Fue durante una de esas tardes nevadas de febrero de 1966 cuando apareció él. Eduardo Salinas, un profesor de arte de 42 años, había llegado al convento como parte de un programa de educación cultural que la Iglesia había implementado para enriquecer la formación de las niñas internas. Eduardo era un hombre de aspecto distinguido, con cabello canoso en las sienes y ojos color miel que parecían ver más allá de las apariencias. Había perdido a su esposa e hijo en un accidente automovilístico 3 años atrás, y desde entonces se había dedicado por completo a su trabajo, encontrando la enseñanza un propósito que llenara el vacío dejado por su tragedia personal. El primer día que Eduardo vio a María Elena, ella estaba sentada en su lugar habitual del jardín, a pesar de la nieve, observando los rosales marchitos con una expresión de profunda melancolía que no correspondía a su edad. Algo en esa imagen lo conmovió profundamente. Quizás fue el reconocimiento de su propio dolor reflejado en los ojos de aquella niña,
o tal vez la intuición de que detrás de esa tristeza se escondía un alma extraordinaria. ¿Te gustan las rosas?, le preguntó Eduardo, acercándose lentamente para no asustarla. María Elena levantó la vista, sorprendida de que un adulto se dirigiera a ella con gentileza. Había pasado tanto tiempo recibiendo órdenes secas de las monjas y burlas de las otras niñas, que había olvidado cómo se sentía ser tratada con amabilidad. Mi mamá las amaba, respondió con voz apenas audible. Decía que las rosas blancas eran las lágrimas de los ángeles que se habían convertido en flores. Eduardo sonrió con ternura. Tu madre debía ser una mujer muy sabia y poética. ¿Te gustaría aprender a dibujar rosas? Cuando llegue la primavera, estas volverán a florecer y podrás capturar su belleza en el papel. Por primera vez en meses, María Elena sintió una pequeña chispa de interés. Asintió tímidamente, y Eduardo le prometió que en su próxima visita le traería materiales de dibujo adecuados. Las clases de arte de Eduardo se convirtieron en el único momento de la semana que María Elena esperaba con ansias. El profesor había notado inmediatamente el talento natural de la niña para el dibujo, pero más importante aún, había percibido su necesidad desesperada de atención y cariño. Poco a poco, comenzó a dedicar tiempo extra a ayudarla con sus dibujos, y esos momentos se transformaron en conversaciones sobre arte, sobre la vida, sobre los sueños. Eduardo descubrió que María Elena tenía una inteligencia excepcional y una sensibilidad artística notable. Sus dibujos, aunque técnicamente imperfectos por su edad, mostraban una profundidad emocional que lo asombraba. Dibujaba paisajes melancólicos, retratos de su madre, y siempre, siempre rosas. Con el paso de los meses, la relación entre Eduardo y María Elena se profundizó. Él se convirtió en la figura paterna que la niña había perdido, y ella despertó en él un instinto protector que creía muerto. Eduardo comenzó a visitarla fuera de las horas de clase, llevándole libros, dulces, y sobre todo, brindándole la atención y el cariño que tanto necesitaba. La primavera de 1966 llegó con una explosión de color. Las rosas blancas del jardín florecieron más hermosas que nunca, y María Elena, inspirada por las enseñanzas de Eduardo, creó dibujos que capturaban no solo la belleza física de las flores, sino también su simbolismo espiritual. Eduardo guardaba cada uno de esos dibujos como si fueran tesoros, y María Elena comenzó a ver en sus ojos algo que había creído perdido para siempre: amor incondicional. Fue durante una de esas tardes primaverales que Eduardo tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Después de meses de observar la transformación de María Elena, de ver cómo florecía bajo su cuidado como las rosas del jardín, supo que no podía permitir que esa niña extraordinaria se marchitara en la frialdad del internado. María Elena, le dijo una tarde, mientras ella coloreaba cuidadosamente los pétalos de una rosa en su cuaderno, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? Tengo una casa grande, con un jardín lleno de rosas de todos los colores. Podrías tener tu propio estudio de arte, y nunca más tendrías que sentirte sola. Los ojos de María Elena se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. ¿De verdad me quieres como tu hija?, preguntó con voz temblorosa. Te amo como si fueras mi propia sangre, respondió Eduardo, abrazándola con ternura. Y lucharé por ti contra quien sea necesario. Sin embargo, lo que Eduardo no sabía era que don Alejandro Mendoza había estado observando desde las sombras. El poderoso terrateniente tenía espías en todas partes, y pronto se enteró de la relación que se había desarrollado entre el profesor y su hija. Para un hombre como él, obsesionado con las apariencias y el control, la idea de que su hija fuera adoptada por un simple profesor era inaceptable. La investigación que don Alejandro mandó hacer sobre Eduardo reveló algo que el terrateniente decidió usar en su favor. Años atrás, Eduardo había tenido problemas financieros y había sido acusado falsamente de malversación de fondos en la escuela donde trabajaba. Aunque las acusaciones fueron retiradas y su inocencia fue probada, don Alejandro vio en esa información el arma perfecta para destruir las aspiraciones de Eduardo. Una tarde de verano, mientras Eduardo tramitaba los papeles de adopción en los tribunales de Bogotá, recibió una visita inesperada en su oficina. Don Alejandro Mendoza apareció acompañado de 2 abogados y una carpeta llena de documentos que, según él, demostraban la inadecuación moral y financiera de Eduardo para ser padre adoptivo. «Usted es un advenedizo», le dijo don Alejandro con desprecio. «Un hombre sin fortuna ni posición social que pretende quedarse con lo que es mío. María Elena es una Mendoza, y no permitiré que lleve el apellido de un don nadie como usted».
Eduardo sintió la ira hervir en su interior, pero mantuvo la compostura. María Elena no es una propiedad. Es una niña que necesita amor, algo que usted nunca fue capaz de darle. El amor no pone comida en la mesa ni garantiza un futuro, replicó don Alejandro. Yo puedo darle todo lo que necesita: educación en los mejores colegios de Europa, una dote que la haga deseable para los mejores partidos, una posición social que usted jamás podrá ofrecerle. La batalla legal que siguió fue feroz y desigual. Don Alejandro utilizó toda su influencia y fortuna para demostrar que Eduardo no era un padre adecuado. Contrató a los mejores abogados, sobornó a funcionarios y utilizó sus conexiones políticas para inclinar la balanza en su favor. Eduardo, por su parte, luchó con las pocas armas que tenía: su amor por María Elena y la evidencia del vínculo extraordinario que habían desarrollado. Durante los meses que duró el proceso legal, María Elena vivió en un estado de constante ansiedad. Sabía que su futuro se estaba decidiendo en esos tribunales fríos e impersonales, y que podría ser separada para siempre del único hombre que la había hecho sentir verdaderamente amada. El día del juicio final llegó con una tormenta que azotó Bogotá con una furia que parecía reflejar las emociones de todos los involucrados. María Elena, ahora de 10 años, se presentó ante el juez vestida con su mejor vestido, aferrándose al rosario de su madre como si fuera un talismán. Cuando el juez le preguntó con quién quería vivir, María Elena respondió sin vacilación: con Eduardo. Él me ama de verdad, y yo lo amo a él. Mi padre me abandonó cuando más lo necesitaba, pero Eduardo nunca me ha fallado. Las palabras de la niña resonaron en la sala del tribunal, pero don Alejandro había sembrado suficientes dudas sobre la idoneidad de Eduardo. Al final, el juez falló en favor del padre biológico, argumentando que los lazos de sangre y la estabilidad financiera eran factores determinantes. Eduardo salió del tribunal derrotado, con el corazón roto, viendo cómo se llevaban a María Elena entre lágrimas y protestas. La niña gritaba su nombre, extendía sus brazos hacia él, pero los guardias la apartaron inexorablemente. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que su historia estaba lejos de terminar. Don Alejandro, habiendo recuperado el control sobre su hija, la envió inmediatamente a un internado en Suiza, lejos de cualquier influencia que pudiera contaminarla. Pero María Elena, fortalecida por el amor que había recibido de Eduardo, no se doblegó. Conservó en secreto todos los dibujos que le había enseñado a hacer, escribió cartas que nunca pudo enviar, y mantuvo viva la esperanza de reunirse con él algún día. Los años pasaron. María Elena se convirtió en una mujer joven de extraordinaria belleza e inteligencia, pero con un corazón blindado contra el amor superficial que su padre trataba de imponerle. Rechazó todos los pretendientes que don Alejandro le presentaba, negándose a ser una pieza más en sus juegos de poder social. Mientras tanto, Eduardo nunca dejó de buscarla. Contrató investigadores privados, viajó por Europa siguiendo pistas falsas, y nunca perdió la esperanza de volver a verla. En su casa, conservaba todos los dibujos de María Elena como reliquias sagradas, y en su jardín cuidaba las rosas blancas que le recordaban a ella. El destino, que a veces parece cruel pero que en ocasiones muestra su rostro más compasivo, los reunió de la manera más inesperada. María Elena, ya de 21 años, había regresado en secreto a Colombia para asistir a una exposición de arte en Bogotá. Don Alejandro, ahora un hombre envejecido y enfermo, había perdido parte de su control férreo sobre ella. En esa exposición, entre cuadros de artistas reconocidos, María Elena vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En una pequeña sala lateral, había una colección de dibujos de rosas blancas que reconoció inmediatamente. Eran sus propios dibujos de la infancia, los que había hecho bajo la tutela amorosa de Eduardo, pero ahora enmarcados y exhibidos como obras de arte. «Son extraordinarios, ¿verdad?», dijo una voz familiar detrás de ella. María Elena se volvió lentamente, y allí estaba Eduardo, con más canas pero con los mismos ojos color miel llenos de ternura. «Los he conservado todos estos años. Son lo más hermoso que he tenido en mi vida». Las lágrimas corrieron por el rostro de María Elena como cataratas liberadoras. «Eduardo», susurró, y se arrojó en sus brazos como la niña de 10 años que seguía viviendo en su corazón. «Mi pequeña artista», murmuró él, abrazándola con la misma ternura de años atrás. «Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de esperarte». Esa noche,
En el jardín de la casa de Eduardo, bajo la luz de la luna que iluminaba las rosas blancas que él había cultivado pensando en ella, María Elena y Eduardo hablaron hasta el amanecer. Ella le contó sobre los años de soledad en Suiza, sobre cómo había conservado en secreto las enseñanzas que le había dado, sobre cómo había rechazado todos los intentos de su padre por controlar su vida. Eduardo le habló de su búsqueda incansable, de las noches en vela pensando en ella, de cómo había convertido su amor paternal en la fuerza que lo mantenía vivo. Cuando el sol comenzó a salir por el horizonte, pintando el cielo de rosa como los pétalos de las flores que los rodeaban, María Elena tomó una decisión que había estado gestándose en su corazón durante 11 largos años. «Quiero quedarme contigo para siempre», le dijo a Eduardo. «No como tu hija adoptiva, porque ya soy mayor de edad, sino como tu familia elegida. Quiero que seamos la familia que siempre quisimos ser». Eduardo, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, asintió. «Serás siempre mi hija, sin importar lo que digan los papeles. El amor que siento por ti es más fuerte que cualquier ley». Don Alejandro, cuando se enteró del reencuentro, intentó una vez más ejercer su control, pero descubrió que ya no tenía poder sobre una María Elena adulta y decidida. Sus amenazas cayeron en oídos sordos, y su fortuna no pudo comprar lo que más deseaba, el amor y el respeto de su hija. María Elena se estableció en Colombia, cerca de Eduardo, y juntos crearon la familia que el destino les había negado años atrás. Ella se convirtió en una artista reconocida, especializándose en pinturas de flores que capturaban no solo su belleza física, sino también su simbolismo emocional. Eduardo, ya jubilado, se convirtió en su mentor, su confidente, y su padre en todos los sentidos que realmente importaban. En el jardín de su nueva casa, que construyeron juntos, plantaron un rosal especial. Rosas blancas que florecían todo el año, desafiando las estaciones como su amor había desafiado las circunstancias. Y allí, bajo la sombra de esas rosas eternas, María Elena y Eduardo encontraron la paz y la felicidad que habían buscado durante tanto tiempo. La historia de María Elena y Eduardo se convirtió en leyenda en Bogotá, la prueba viviente de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la familia no siempre está definida por la sangre, y que a veces, las flores más hermosas crecen en los terrenos más áridos. Don Alejandro murió solo y amargado, rodeado de su fortuna pero desprovisto del único tesoro que realmente importaba, el amor de su hija. María Elena asistió a su funeral, no por él, sino por la mujer que había sido su madre, pero sus lágrimas fueron de pena por lo que pudo haber sido y nunca fue, no de dolor por lo que había perdido. Y en el jardín de las rosas blancas, mientras las campanas de la Catedral de Bogotá repicaban suavemente en la distancia, María Elena y Eduardo supieron que habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida sin encontrar. Una familia construida no por accidente del nacimiento, sino por elección del corazón. Las rosas siguieron floreciendo, año tras año, como testimonio silencioso de que el amor verdadero, como las flores más resistentes, puede sobrevivir a los inviernos más crueles y florecer más hermoso que nunca cuando llega la primavera del corazón.